Vamos en conexión internacional a Colombia. Justamente para mí un placer, igualmente para Carolina, dar la bienvenida a este espacio informativo en toda la nación americana a la senadora Paola Holguín. Senadora, muy buenos días, bienvenida a esta emisión de En Directo con Nelson Rubio y Carolina Arrech. Buenos días, bienvenida acá al programa. Buenos días, senadora, ¿está en línea? Buenos días para usted, doctor Marco, doctora Carolina y para toda la audiencia a esta hora. Senadora, Colombia vive definitivamente una etapa nueva. Es un placer poder conversar con usted nuevamente, viendo la caída de la izquierda, el rechazo del pueblo colombiano y una elección. Bueno, poníamos el reportaje en las declaraciones de las autoridades electorales rechazando la petición de reconteo de votos. Sale la información ahora, más de un 18% de crecimiento por el voto, el conteo de votos en el exterior a favor del candidato de la derecha. ¿Cómo lo vive Colombia en esta mañana, senadora? Bueno, nosotros confiamos en nuestro sistema electoral. Nuestro sistema electoral es un sistema robusto, admirado por el mundo. Nosotros en la primera y la segunda vuelta, en menos de 2 horas, teníamos el 100% del preconteo y en línea toda la C14. Y ya el escrutinio está finalizando. De hecho, desde la primera noche teníamos más del 90% de las mesas escrutadas por los jueces y los abogados. Lamentablemente, el presidente Gustavo Petro lleva muchos meses tratando de sabotear esta elección, de sembrar un manto de duda, pero los colombianos confiamos en nuestras autoridades electorales. Senadora, ¿qué hay de cierto? Carolina Resch la saluda. ¿Qué hay de cierto de que en las zonas rurales, lamentablemente, votantes fueron obligados a ir a votar por grupos violentos? Es cierto, la MOE y el ICP hicieron denuncias, el gobernador de Antioquia, el gobernador de Caquetá, el general Eric Rodríguez también hizo la denuncia de cómo estructuras criminales como la FARC estaban carnetizando y obligando a votar a los ciudadanos. Eso le costó que lo sacaran del ejército después de que él denunciara estas irregularidades. Hay unas votaciones atípicas en primera vuelta, hay unos informes que dan cuenta de esa votación. En esta segunda vuelta igual, más de 400 mesas presentan una votación que no es estadísticamente fácil de entender, del 100% de los votos por Iván Cepeda. La votación atípica se presenta en las zonas de control de estructuras criminales, sobre todo Cauca, Valle del Cauca, Nariño, en alguna Chocó y algunas zonas de Antioquia. Esto es importante por algo, doctores, y es, mire, en Colombia cuando se hizo la parapolítica, el análisis que hicieron fue, a ver, en qué zonas controlan los paramilitares y qué votación tuvieron los parlamentarios allí. Si fue una votación atípica donde subieron de manera inexplicable su caudal electoral, pues eso fue porque recibieron apoyo de los paramilitares y a raíz de eso se les abrieron investigaciones y muchos terminaron privados de la libertad. Nosotros lo que estamos diciendo es, ojo, no, ojo, la FARC política existe. Investiguen por qué en unas zonas rojas denunciadas como de altísimo riesgo, con presencia de estructuras criminales como el ELN y FARC, tuvo una votación atípica, irregular, el candidato del gobierno. Doctora Paola Holguín, hay algo que es importante y llama la atención. Colombia, habiendo vivido, experimentado con relación a todo lo que estaba dándose en Venezuela, ¿cómo es posible que casi la mitad de la población votante apoye este tipo de gobierno de izquierdas, apoye el desastre que representó para Colombia la llegada de Gustavo Petro y de la izquierda al poder? ¿Qué piensa usted al respecto? Que lamentablemente gran parte de esa votación que obtuvo Iván Cepeda no es voto libre. Muchos de esos votos son lo que en Colombia se viene denominando voto de fusil, que fue un voto obligado por las estructuras criminales. También hay una cosa cierta y es la gran cantidad de denuncias por la participación indebida en política de funcionarios públicos, la manera en que obligaron
a contratistas y funcionarios a votar en esa campaña. No es gratuito que en este momento 6 ministros, 6 embajadores, el superintendente de salud y el propio presidente estén bajo investigación por participación indebida en política, por utilizar recursos públicos, por violar la Constitución en este proceso electoral. De hecho, se denunció como, a pesar de que está prohibido por ley, en la campaña de Cepeda aparecían como voluntarios 150 funcionarios públicos. Entonces yo no diría que este es un país dividido. Yo tampoco creo que sea tan importante en la votación. Yo creo que aquí hay mucho voto de fusil, yo creo que aquí hay mucho voto que fue obligado y presionado por parte del gobierno, y hay una realidad también que no podemos ocultar, y es que el populismo, a través de los subsidios, a través de una campaña negra además mentirosa que hicieron, pues logra el apoyo de algunos incautos. Y sin duda en Colombia también existe una franja, aunque pequeña, pero que ha ido creciendo, de personas que uno no entiende por qué, pero defienden estas ideas que solo traen miseria y muerte. Senadora, ¿cómo se hace para, desde el poder, transformar esos pensamientos, poder inmiscuirse en la cultura de estas personas que fueron atraídas por este tipo de pensamientos que las lleva a muchos de ellos a ser rehenes de un Estado? Yo creo que hay que hacer varias cosas. La primera, inocular en la ciudadanía las ideas correctas. Y esto no puede ser un tema de cada 4 años o cada 2 años que hay procesos electorales. Este tiene que ser un proceso continuo de una batalla cultural que exige capacidad para reconocer la necesidad de una narrativa basada en la verdad, pero que también conecte emocionalmente y le explique al ciudadano por qué la democracia, la libertad, es el único camino para poder lograr desarrollo en las naciones, para que el ciudadano entienda que quienes prometen solo subsidio, lo único que quieren es empobrecerlos y convertirlos en esclavos del Estado, en mendigos del Estado. En algún momento en campaña lo dijo Gustavo Petro, y es que el problema era que si el pobre salía de pobre se volvía de derecha. A ellos les conviene una sociedad sometida por la pobreza, que tenga que vivir de las migajas que le tira el Estado, pero además con un agravante, y es que ellos no son generadores de riqueza. Ellos lo único que hacen es quitarle al que trabaja, quitarle al que produce para repartirle al que no le hace, y ese dinero no es infinito, es finito. Entonces llega un momento donde lo único que reparten es miseria. Basta ver lo que hicieron en Cuba, lo que hicieron en Venezuela, lo que han hecho en tantos países. Entonces yo lo que creo es que nosotros en América Latina, para no volver a caer en esta trampa del neocomunismo que martiriza a nuestros pueblos, tenemos que vivir en campaña permanente. En campaña permanente para explicar las ideas correctas, pero también tenemos que aprender a gobernar sin corrupción, dando la cara, escuchando a la ciudadanía y haciendo lo correcto. La mejor manera de arrebatarle los ciudadanos a estas ideologías destructoras es haciendo bien la tarea. Senadora, hay algo que ha llamado la atención ciertamente, y es la propia postura de la derecha colombiana, el modo en que se unieron desde el Centro Democrático el presidente Álvaro Uribe, usted, la senadora Paloma igualmente, o sea, muchas figuras importantes dentro del liderazgo de la derecha colombiana se unieron. ¿Cómo ve, cómo proyectan poder trabajar junto al presidente Abelardo en esto de reconstruir, de retomar, de hacer renacer la Colombia que se había logrado con la derecha? Con errores, sí, con temas pendientes también, pero realmente esa Colombia de derecha fortalecida, la lucha, Abelardo ha prometido cosas que son, y debo decirlo, en la misma línea del presidente Álvaro Uribe, prácticamente en la misma línea que el Centro Democrático, a pesar de cuestionamientos de cualquier tipo de cosa, hay una realidad en ese sentido, ¿no? Yo les voy a decir algo que puede fastidiar a algunos, pero yo creo que Abelardo de la Espriella y José Manuel encarnaron mucho mejor
nuestras propuestas y las ideas en las que creemos que la propia campaña del Centro Democrático. Y lo digo porque fue un hombre muy valiente que logró conectar con la base popular, que mostró que tenía la capacidad, la firmeza y la convicción para combatir a los bandidos y a los corruptos, porque tiene una propuesta muy disruptiva y de avanzada para generar crecimiento económico, para reducir el tamaño del Estado, para reducir los trámites y para revolucionar el país. Mire, los 13 puntos en que se basa la propuesta de gobierno de Abelardo y José Manuel de la Patria Milagro se convirtieron en esperanza para todos los colombianos. Y yo creo que eso se logra además porque son las ideas que siempre ha defendido la derecha, pero bien explicadas, porque finalmente nosotros lo que defendemos más que posturas de radicalismo ideológico es la sensatez, es lo que le sirve a la gente, es lo que necesitan los colombianos para vivir seguros y tener plata en el bolsillo, para no tener que abandonar el país para desarrollarse y cumplir sus sueños. Entonces yo creo que aquí hay una propuesta de gobierno magnífica que siento, y además yo también tengo que reconocer algo muy importante. En el discurso de la victoria el domingo, Abelardo sorprendió a muchos, porque él es un hombre de firmeza en las posturas, pero que también entiende los momentos. Él hoy es el presidente electo y representa la unidad de la nación. Y dijo algo muy bonito, y es: aquí no hay vencedores ni vencidos. A partir de ese momento, él prometió convertirse en el presidente de los que votaron y no votaron por él, y se comprometió a respetar la Constitución y la ley, a combatir a la criminalidad y a combatir a los corruptos y a hacer esa transformación de país. Entonces yo siento que este es un momento de suma esperanza, donde los colombianos no le perdonarán a ningún líder político, académico, social, mezquindad, porque todos están anhelando que esa propuesta de Abelardo y José Manuel se pueda cristalizar y se pueda hacer realidad. Y es un ambiente positivo, ¿eh? Hay llamadas, sí, senadora, si nos permite tomar llamadas de nuestra audiencia. Justamente, mire, voy a hacer una breve pausa, por favor, si usted se queda con nosotros apenas 2-3 minutos para regresar con nuestra gente, hablando directamente con la senadora Paola Holguín, una reconocida luchadora verdaderamente de la causa de la derecha, de la familia, de los valores, de la economía en Colombia. Senadora, regresamos con usted y nuestra audiencia de inmediato acá en directo. Ya volvemos. Volvemos enseguida con más información y análisis. En directo con Nelson Rubio y Carolina Resch. En directo. Me da gusto tenerla nuevamente. El saludo a la senadora Paola Holguín, una de las más importantes figuras, prominentes figuras de la política colombiana actualmente, a propósito de la victoria de la derecha y lo que ha representado realmente y representa para el pueblo de Colombia. Senadora, como le prometíamos, Carolina Resch y este servidor tenemos las líneas abarrotadas para poder conversar. Si nos permite, por favor, vamos a abrir las líneas en este momento telefónicas para recibir llamadas de toda la nación americana en vivo a esta hora acá en La Poderosa. 305-600-0990. ¿Está Hola. usted en el aire? Sí, buenos días. Muy buenos días a los dos de Miami. ¿Cómo no? Emilio. Okay. Tenemos a la senadora Paola Holguín con nosotros en línea, te está escuchando igualmente desde Colombia. Saludos a la senadora que está en línea y gracias por toda la información que da, porque la senadora fue muy puntual con los datos que estaba dando, de cosas que sabemos y cosas que no sabemos también, que hay que ser justo en eso. Quiero felicitar, básicamente, es breve para felicitar una vez más a el pueblo colombiano. Espero que esto realmente sea un ejemplo, ¿no?, para otros países que también van a tener sus elecciones en lo adelante. Y bueno, eso es en cuanto a lo que es el caso de Colombia. Felicidades. Nelson, quería pedirte un favor, si es posible. ¿Cómo no? La persona que se ocupa, que los ayuda con lo que es la parte de la Comisión de ustedes dan las noticias, ¿no?, las informaciones que nos dan a diario. Sí. En la parte deportiva mencionaron, esto es un detalle,
que va a resultar medio simpático, pero no es mentira. A En ver. la parte sobre Messi dijeron 17 goles, perdón, son 18. Ah, Dice que por 18. favor, 18, es cierto. Ah, nos quieren Oye, robar uno, me 18. lo anoto yo, Carolina ese se error quedó fue callada, mío, el que me redactó sentí fui yo mal, la y nota, me lo extraño que anoto yo. todavía no se dio cuenta. Lo que pasa es que acuerda, yo tengo mi co-host en el programa es Argentina, entonces pobrecito el equipo, el único que hace goles es Messi, ¿entiendes? Ay, Dios mío, pero qué No, no, envidioso. no, no, Tenemos no, eso un no es gran cierto, eso no es plantel. cierto. Deja que sigan jugando, ya verás, ya verás. Ah, gracias, me Bueno, gusta ese oyente. Bueno, vamos a ver. Oye, gracias por la llamada. Y bueno, la Saludos a senadora te la escuchó. Yo senadora, creo que sí, que ha sido importantísima la labor de los políticos colombianos de derecha, porque senadora representa algo importante. La victoria de Abelardo, el mapa político en América Latina, se va a la derecha en este momento, algo que creo que es el rescate de muchas cosas que existían por tradición en nuestro continente. Sí, pero además, doctor Nelson, yo quiero decir algo y es, para nosotros era importante la victoria en Colombia, no solo por Colombia, sino por la seguridad del hemisferio. Ahora nosotros por fin vamos a ingresar al escudo de las Américas para estar en esa iniciativa de combate al narcotráfico, del terrorismo, pero además yo creo que la transición democrática en Cuba y Venezuela es mucho más fácil cuando Estados Unidos tiene países aliados en la región. Entonces nosotros veíamos la imperiosa necesidad de ganar esta elección, no solo pensando en Colombia, sino también pensando en los demás países de América Latina. ¿Cómo no? 305-600-0990. Está en línea con nosotros Paola Holguín, senadora colombiana. Buenos días. Buenos días para los tres. Mire, senadora, felicidades para usted y para el pueblo colombiano. Entiende, es una bendición poder haber, como dice, el capitalismo triunfó, como dice Nelson, gracias a Dios, ¿entiende? Y una de las cosas que yo oía a Trump diciendo que eso era una cosa bien fuerte si Colombia se unía, como usted dice, al resto de los países que tienen la libertad hoy en día, que están disfrutando de la libertad esa, ¿entiende? Y una de las cosas que me molesta, senadora, es que usualmente la izquierda en este país siempre usa, entiende, quitarle al rico para darle al pobre. Y ya hemos visto a través de los países de nosotros, Cuba, Nicaragua, el mismo México, Colombia, todos los países se han salido enriquecidos los dictadores, porque no son ni presidentes, se convierten después en dictadores. Pero Nelson sabe bien que básicamente usan siempre la palabra esa, no, vamos a quitarle al rico para darle al pobre. Entonces, eventualmente, cuando tú no tienes, entiende, la noción esa de quitarle lo que hizo Chávez en Venezuela, que quitarle la tierra a los ricos, entiende, que y dársela a personas que eran trabajadores, no saben cómo correr un negocio, no saben correr una empresa. Y entonces ahí donde es el fracaso tan grande que vivimos. Lo estamos viendo aquí en este país. Mira Nueva York lo que está pasando. Entiende, el liberalismo es tan grande, que a veces me preocupa a mí para mi generación de mis hijos, de mis nietos, entiende, que eso es lo que más me preocupa a mí en este país. Y vemos periodistas atrás del micrófono añorando eso, motivando el socialismo, entiende, que eso es lo que me preocupa a mí, entiende, y por eso le doy felicidad de corazón a Colombia, que triunfe y ojalá que duren 1000 años para quitarnos el comunismo de arriba. Gracias. ¿Cómo no? Gracias a usted, senadora. Bueno, Yo creo que esto es muy importante. Le pueden poner el nombre que quieran, comunismo, socialismo, ahora le dicen progresismo. Eso termina siendo la misma cosa. Y es crear esa falacia, como bien lo decía el oyente, de quitarle al rico para darle al pobre. Aquí no hay que quitarle a nadie para darle a nadie. Aquí la obligación del Estado es generar unas condiciones bases para que cada quien, de acuerdo a su esfuerzo, a su trabajo, a sus capacidades, pueda salir adelante. Yo les decía, en lo único que debemos ser todos iguales es frente a la ley, pero siempre que ellos hablan de igualdades por debajo, bajando el rasero. Yo de forma un poco jocosa le decía a mis alumnos cuando era profesora en la universidad, qué tristeza que una mujer con el cuerpo y la voz de Karol G se tuviera que ganar lo mismo que yo, en un país donde todos tienen que ganar supuestamente lo mismo. No. La línea base tiene que ser igual, pero de ahí en adelante. Depende del esfuerzo de cada cual, senadora. Trabajo, el esfuerzo. Exactamente, eso es lo más lindo del capitalismo, que se basa en la libertad y en el respeto por las capacidades que tiene cada individuo por salir adelante. Pero además no es egoísta, porque lo más bonito también es que cada ciudadano que va saliendo adelante saca adelante todo el colectivo. A medida que alguien que genera empresa, crece su empresa, crece la posibilidad de contratar. Y mire, una empresa funciona
si resuelve problemas, si ayuda a la comunidad a que algo que necesita se le supla, si no la empresa fracasa. Entonces finalmente termina siendo el capitalismo un sistema ético, solidario y además, para mí lo más importante, sumamente respetuoso de lo más sagrado que tenemos los seres humanos, que es la libertad. Yo pienso que sí, que es importantísimo. Vamos con más llamadas en directo de costa a costa en toda la nación americana y un poco mucho más allá, a través de las redes sociales en vivo, en las diferentes plataformas a esta hora de la poderosa 990. Está usted en el aire. Muy buenos días. Muy buenos días. Óigame, felicidades a la senadora y al pueblo colombiano que despertó. Porque si no hubo fraude y la vez anterior ese pueblo votó en su mayoría por un exguerrillero, por una persona aliada del mal, como es la dictadura de Cuba, como son los Kirchners en Argentina, como son los Ortega en Nicaragua. Óigame, estaba bastante confundido el pueblo colombiano si no hubo fraude y votaron por el señor ese que se sabe bien lo que era. Y mire, no ha hecho nada por Colombia. Colombia, usted sale y le quitan el celular en la esquina como si eso fuera nada. Yo espero que la senadora trabaje en que, óigame, ahí tiene que haber leyes fuertes para enderezar a Colombia, y Bukele lo demostró que sí se puede hacer. Entonces no hay excusas, hay que decírselo al presidente, no hay excusa para decir que un país no puede controlar el crimen, y en Colombia, aunque hayan guerrillas y lo que hayan, se puede controlar. Felicidades de nuevo al pueblo colombiano por haber despertado. Como no, oye, gracias. Hay que decirlo, la senadora Paola Holguín, sin afán de adulonería burda ni mucho menos, ha sido de las más aguerridas realmente políticos dentro de Colombia. Los cubanos utilizamos la frase plantar. Ella lo hace así, pero con una suavidad, un cariño y con una energía también a veces en el Senado de Colombia como política muy fuerte. Se ha enfrentado a los zurdos izquierdistas, a los guerrilleros que están ahora y que en la política de manera muy fuerte realmente acusándolos, señalándoles y hay que decirlo con objetividad, ¿no? Ella ha sido de esas voces que ha mantenido en Colombia los valores de la familia, de Dios, de la prosperidad, del capitalismo, y tengo que decirlo con claridad a esta hora, ¿no? 305-600-0990. Hola, buenos días, ¿está en línea? Buenos días. Sí, adelante. Buenos días a los tres y buenos días a la senadora, ya que ella fue bien explícita. Le damos bienvenido a América, al escudo que está formado por lo que es. Nosotros tenemos las leyes que hay en este país, que en los tiempos de hace 50 años no había comunismo aquí porque no podía entrar porque el gobierno no le daba visa. Bienvenida. Y eso no es nada. Yo digo que tenemos 16 años todavía por venir, 8 y 4 y los 4 el presidente, porque el Partido Demócrata no tiene nada que ofrecer, lo único que ha hecho es desgraciar a este país, y que Dios los bendiga. Gracias. 305-600-0990. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, adelante con su opinión. Saludos, Carolina, saludos a Nelson y a la senadora. Byron Estrada por aquí, Nelson. Mira, es importante el triunfo de Colombia y felicitamos a la senadora, y además ese giro, ¿no?, hacia la derecha que necesita también el Partido Republicano con Trump en el poder, ¿no? Pero también es importante que giremos la mirada en torno a lo que queda de la izquierda criminal en Centroamérica y en América Latina sobre todo, ¿no? Sigue Cuba, tenemos a Nicaragua, y ese llamado para la senadora Holguín, es para poder ver de alguna manera de qué manera trabajamos también del SPREA, ¿no?, y desde el Senado de Colombia para poder llamar la atención a Daniel Ortega, ¿no?, con sus crímenes y su dictadura fuerte
y de amenaza a los Estados Unidos. Gracias. Byron es un líder, senadora. Byron es un líder estudiantil que tuvo que exiliarse de Nicaragua. Una reconocida figura igualmente dentro del movimiento opositor al régimen sandinista. Está conversando con usted en este momento, él radicado acá en Miami, emprendedor, un muchacho de mucha fuerza, con los valores como usted lo oye. Byron, si permites que la senadora pueda conversar contigo en directo, creo que es una joya, ¿no? Realmente. Creo que se colgó la llamada, ¿está en línea? Me parece que se perdimos cayó a la Byron, llamada. se llamó. Bueno, si puede Byron llamar nuevamente. Pero Sí. yo quisiera primero hacer un reconocimiento a Byron y a tantos estudiantes, empresarios, periodistas políticos que han tenido que salir de Nicaragua por la persecución, a tantos que han sido justamente privados de la libertad y que son presos políticos. Yo creo que aquí hay un tema importante y es, así como la izquierda criminal actúa en red, nosotros los demócratas tenemos que continuar actuando en red, coordinados y denunciando, porque mire, muchos sabíamos lo que pasaba en Cuba, lo que pasaba en Venezuela, pero a veces poco o nada se decía de Nicaragua y Bolivia. Entonces, yo siento que es importante hacer lo que hace Byron y es con todo el coraje denunciar la situación que se está viviendo allá y buscar alternativas, porque nosotros tenemos que sacar de cada rincón de América Latina el comunismo. Mire, el comunismo es un problema porque es como una manzana podrida que termina pudriendo todo el bulto si uno la deja ahí. Nosotros tenemos que sacar esa ideología de miseria y de muerte de cada rincón de América Latina. Nosotros tenemos que actuar en red para ver qué funciona en los países, cómo lo podemos hacer mejor, cómo generamos más desarrollo, cómo difundimos mejor las ideas correctas y las inoculamos en el corazón de nuestras comunidades. Así como existe el Foro de Puebla, así como existe el Foro de Sao Paulo, así como ellos se organizan y tienen medios y tienen influenciadores y tienen mil cosas, nosotros los que estamos del lado correcto de la historia también tenemos que hacer eso, también tenemos que trabajar de manera mancomunada y solidaria para limpiar la región de toda esta ideología tan dañina para nuestros pueblos. 305-600-0990, gente de todas las nacionalidades escuchan en directo, escuchan La Poderosa. Tenemos el privilegio de tener oyentes que nos escuchan inclusive en vivo desde Cuba, así que creo que esto es un llamado y una comunicación de esperanza para el pueblo cubano, para el pueblo venezolano, para los nicaragüenses también. Vamos a la siguiente llamada. Buenos días. Llamado y una comunicación de esperanza para el pueblo. Hola, buenos días. Estoy regresando Byron. Byron, ahí escuchabas a la senadora, qué rico esta conversación que pudiera darse. Mira, Byron, voy a hacer algo, te voy a enviar un link ahora mismo, por favor. ¿Tienes el mismo teléfono, Byron? Sí. Para que te conectes en imagen, vamos a hacerlo de inmediato, voy a hacerlo, voy a colgarte para que puedas conectarte de inmediato acá en directo y tomamos mientras tanto otra llamada. Está usted en el aire, buenos días. Buenos días. Buenos días, Nelson. Buenos días, Carolina. Buenos días a la senadora Paula. Buenos días. Senadora, muchas gracias por su valioso tiempo que nos brinda. Una gran oportunidad. Este nuevo gobierno del señor Abelardo, sabemos que va a tener muchos escollos en el camino sobre los revoltosos que siempre van a estar haciendo de las suyas, apoyados por el cartel de La Habana, que ha estado 67 años desestabilizando los gobiernos latinoamericanos, los demócratas. Es decir, de que el Parlamento colombiano va a tener mucho trabajo, cambiar muchas leyes en favor del pueblo, para controlar todos estos revoltosos, para acabar con todos esos sembradíos de coca, con las narcoterroristas que se llaman, entre comillas, guerrilleros y revolucionarios, que todos los que son unos narcotraficantes. Así que yo espero, con el favor de Dios, de que todo salga bien. Dios la bendiga a usted, Dios bendiga al señor Abelardo y Dios bendiga a Colombia. Muchísimas gracias. Bendiciones. Bye. Muchas gracias y Dios te bendiga. Yo creo que aquí hay varias cosas importantes. La primera es
Petro y varios de sus funcionarios, de sus allegados han dicho, ellos habían advertido que si no ganaba Cepeda iban a provocar un estallido social. Hace 4 años ellos hicieron eso, terrorismo de baja intensidad, usaron violencia, vandalismo y terrorismo para llegar al poder y es probable que esta vez intenten lo mismo. Nosotros hemos estado haciendo un llamado a los soldados y policías de la patria, a la ciudadanía, porque aquí no solo era ganar, aquí hay que defender el voto, hay que defender el resultado y hay que defender el derecho que nosotros tenemos a ser gobernados por la persona a la que elegimos en las urnas. Y ahí también Abelardo, nosotros sabemos que tiene muy claro que la protesta pacífica es un derecho y bienvenidos todos los que pacíficamente quieran protestar, pero nosotros no vamos a admitir otra vez violencia, vandalismo y terrorismo. Nosotros no vamos a admitir que Petro y su gente hagan lo que hicieron hace 4 años, que asesinaban policías, los incendiaban vivos en CAIS, acababan con bienes públicos y privados. Esta vez eso no lo vamos a permitir y desde el Congreso se va a armar seguramente una gran coalición para hacer todas las reformas que él quiere impulsar y que son tan necesarias. Senadora, tenemos a Byron Estrada, líder estudiantil nicaragüense, con usted en vivo a esta hora, bueno, exiliado acá en Estados Unidos, igualmente sufrió la represión de la dictadura nicaragüense, ahí lo tiene con usted, una posibilidad única en vivo, en directo a esta hora. Bienvenido, Byron, gracias. Ahora visualmente con la senadora Paola Holguín conversando. Muchas gracias, Nelson, gracias a la senadora. Pues yo la sigo en redes y veo ahí su esfuerzo, ¿no? Es importante resaltar, dentro de la conversación que teníamos antes, era ese esfuerzo de denunciar los crímenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ¿no? Dentro de ellos mirábamos cómo la misma izquierda de Petro le solicitaba a Daniel Ortega que entregara el cuerpo sin vida de Brooklyn Rivera, un aliado de Daniel Ortega hace varias semanas que lo asesinaron, ¿no? Y que echaron presa a toda su familia. Pero yo creo, senadora, que es importante también que le vemos las voces, ¿no? Hay veces se nos olvida y pensamos que el mar está calmo, cuando la tormenta de la izquierda radical en su mente viene atacando, viene encarcelando, viene asesinando y coartando todos los derechos y las libertades, ¿no? Gracias a Dios que Colombia entendió y que podamos de alguna manera ir neutralizando, ¿no? Esas ideas de que solo el socialismo puede sacar adelante a la población, dar estudios, dar oportunidades de empleo. Mira, que el capitalismo es muy agresivo, etcétera, pero no. Yo creo que sí es importante establecer esas comunicaciones y pedirle a usted, desde lo que usted pueda hacer, ¿no? Por la libertad de los presos políticos y además de eso también, porque yo lo fui, ¿no? Y las cárceles de Ortega no son tan bonitas que se diga. Y también solicitarle alzar más la voz, ¿no? Por Colombia y desde el presidente, que pronto lo tendremos en el poder ya, decirle que tiene que ser radical contra la izquierda. Así es, Byron, primero un honor conocerte, Dios te bendiga por tu lucha, por la democracia, por tu país y varias cosas. Varios parlamentarios en Colombia hemos hecho algunos pronunciamientos desde el Congreso sobre el tema de Nicaragua y adicionalmente con Tamara Suju, que es una venezolana. Yo participo como madrina de presos políticos en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba. Entonces yo creo que es una tarea que tenemos que seguir haciendo. Lo que tú dices es fundamental, visibilizar lo que pasa en estos regímenes antidemocráticos, sus crímenes, los presos políticos, porque no pueden ser cifras frías. Es que detrás de cada preso político hay un padre, hay un hijo, hay un hermano. Y esta es la tarea de los demócratas. Yo tengo fe que así como estamos iniciando un proceso de transición en Venezuela, en Cuba, más temprano que tarde se dé en Nicaragua. Esa es nuestra esperanza. Nosotros no podemos dejar un solo centímetro
de América Latina bajo el poder de estas estructuras comunistas criminales. Yo creo que es importantísimo este intercambio que se está dando, bueno, y en la mesa trabajando gente de toda América. Carolina, que representa a los argentinos, que igualmente les tocó vivir esa suerte de desgracia que fue el gobierno de los Kirchner, en la corrupción más que evidente, y los casos típicos en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, dentro de la propia Colombia, no faltaron escándalos fuertes de corrupción igualmente, y como decía, todo apunta a lo mismo, al narcotráfico, al crimen organizado, al nepotismo, al populismo burdo, todo eso que ha hecho daño en nuestros países por muchos años, y que yo creo lo más importante de todo, y es común para todas nuestras comunidades hispanas en este momento, es la libertad, la democracia, el valor de la familia. Y yo creo que es lo que el presidente Donald Trump ha promulgado, ha dicho ayer y lo publicó en sus redes sociales. Qué bien, Colombia se acerca, Marco Rubio lo decía, la incorporamos a Colombia. Y quiero agradecerles a todos, ¿verdad? La senadora tiene compromisos en este momento y nos han pedido su equipo de trabajo por interno que si podíamos concluir la entrevista. Pero senadora, un placer siempre, Byron, un placer tenerte. Gracias. Gracias. Senadora, un gustazo conversar con usted, de verdad. Nelson, Carolina, mil gracias, y además por darme el honor de conocer a Byron. Dios los bendiga. Seguramente no va a ser fácil esta transición democrática en Colombia, pero tenemos toda la firmeza, la convicción, y también créanme que desde Colombia, quienes creemos en la democracia, vamos a continuar luchando por Venezuela, por Cuba, por Nicaragua, a ver si de una vez por todas convertimos a esta región en lo que merece ser. Muchas gracias, senadora. Cómo no. Gracias de verdad a Byron y también a la senadora por estar con nosotros, Paola Holguín. La verdad que fue un mano a mano entre Byron y la senadora muy positivo para nosotros y para la audiencia tener la palabra de Paola Holguín. Le agradecemos a su equipo de trabajo, personalmente a ella, que fue muy gentil ayer al recibir la llamada y nos dedicó todo este tiempo en su acotada agenda.